nombre es Yasnay Espinosa. Yo les estaré hablando sobre la propiedad agraria. La propiedad agraria la defino como el derecho inmediato y directo que tiene una persona sobre una cosa. En este caso sería sobre una tierra, ya sea rural o territorial. También estaremos hablando sobre las limitaciones de la propiedad agraria, ya que no tiene un carácter absoluto. También estaremos hablando de la evolución de la propiedad agraria en la Constitución, sobre la posesión agraria, sobre las diferencias entre la propiedad civil y la posesión civil, y entre otros. La propiedad agraria la defino como un derecho que tiene una persona de manera directa e inmediata sobre una cosa o bien. La Ley de Desarrollo Agrario la define como el derecho que tiene una persona de percibir, gozar y disponer de las tierras que estén bajo su cuidado. También se puede decir que la propiedad agraria puede ser transferida a los sucesores legales en forma de herencia, pero no puede ser objeto de enajenación. Limitaciones de derecho a la propiedad. Aunque la propiedad en Venezuela no es un derecho absoluto, se puede decir que es un derecho perpetuo, ya que no tiene limitaciones en el tiempo y puede ser adquirido por herencia. También se puede decir que en el artículo 115 de la Constitución se establece que toda persona tiene derecho a gozar y disponer de sus propiedades, por lo que es un derecho inviolable. La propiedad agraria como categoría distinta al derecho a la propiedad general. En la propiedad agraria se acentúan las limitaciones concedidas por el legislador y también por las facultades inquisitivas de fiscalización para el cumplimiento de estos requerimientos en el marco teórico. La propiedad agraria, su objetivo principal es la libre tenencia y disponibilidad de los bienes propios. La propiedad civil en el artículo 545 establece que la propiedad es el derecho de gozar, percibir y disponer de una cosa de manera exclusiva, con las restricciones y obligaciones establecidas por la ley. El cumplimiento de la función social de la propiedad en la legislación venezolana se refiere al efectivo cumplimiento de la producción agraria dentro de las tierras de cultivo y cría. Existe un patrón de mediación entre la tierra objeto de propiedad y su función social. Función social: hay un aumento de empleo por la producción agroalimentaria. Además, ayuda a combatir el cambio climático y a conservar los recursos naturales. Garantiza la producción de alimentos justos con un precio justo. Además, ayuda a erradicar el latifundio y entre otros. La evolución de la propiedad en la Constitución. La Constitución de 1811 aseguraba a cada individuo el goce y el disfrute de los derechos. Estos tres derechos eran el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad y el derecho a la propiedad. La Constitución de 1819, España no abandonó el territorio de manera inmediata, por lo que puso en suspenso la Constitución de 1811. Esta Constitución expresaba que los individuos tenían derecho a gozar y a disponer de sus bienes, frutos de su talento, trabajo y entre otros. En 1821 la Guerra de la Independencia continuó hasta el 24 de julio de 1821, donde se expresaba que ninguna persona podía ser privada la menor porción de su propiedad sin consentimiento propio o de los cuerpos legislativos. En 1830 la guerra continuó y había una fuerte centralización, por lo que se repitió el texto anterior. La evolución histórica. La Constitución de 1857 se consolidó la República. Esta Constitución garantizaba la libertad civil y la seguridad personal. La propiedad seguía siendo uno de los principales derechos de la Carta Magna, siendo un derecho inviolable. En 1863 se estableció que ningún dueño podría ser despojado ni privado del goce de la propiedad sin una sentencia judicial. En 1801, la propiedad con todos sus fueros y privilegios solo será atada o sometida a las contribuciones interpuestas por la ley. En 1873, la propiedad con todos sus derechos solo estará sometida o sujeta a las contribuciones establecidas por los cuerpos legislativos. La línea histórica. En 1901, la nación garantizará a los venezolanos los siguientes derechos:
es de la propiedad que solo estará sujeta a las contribuciones que establezca la autoridad legislativa. La Constitución de 1936 establecía que la propiedad es un derecho inviolable que solo estará sujeta a las contribuciones establecidas por la ley. También se establece que por utilidad pública, mediante un juicio contradictorio y una indemnización, se podrá decretar la expropiación. En 1947, la noción garantizará la propiedad que solo estará sujeta a las contribuciones establecidas por la ley. En 1953 también podrá ser declarada por utilidad pública la expropiación mediante una sentencia firme. El latifundio económico es una gran extensión de tierra. Dicho en otras palabras, es una gran porción de tierra donde se desarrollan actividades agropecuarias. Latifundismo social. Existían grandes conflictos para satisfacer las necesidades del pueblo, de tener una tierra para producir y alimentar al pueblo, y con una necesidad no menos importante de conservar el medio ambiente. El latifundismo ha tenido una crítica a lo largo de la historia por la rigidez que muestra con algunos medios de productividad como el trabajo y la tierra. Latifundio natural. El latifundio tradicionalmente han significado bastiones de diversidad, ya que los cuidadores de las tierras protegían celosamente sus linderos. La baja densidad del uso de la tierra de ganadería y la poca caza permitieron que la fauna silvestre prosperara. Además, existen dueños de tierras que han hecho grandes esfuerzos por la conservación, por lo que no se pueden llamar tierras de ocio, por el alto valor que tienen para la conservación. Han significado estos dueños de tierra que la biodiversidad aumentara en el país. Propiedad y la posesión civil. La posesión es una relación de hecho que se tiene con la cosa que se lleva consigo, mientras que la propiedad es una relación jurídica que se tiene con una cosa de manera directa e inmediata. Además, la diferencia es que la propiedad es un derecho. El dominio se puede obtener solo de un modo y está protegida por una acción real, mientras que la posesión es un hecho que está protegida por unas acciones precesorias. La posesión agraria se refiere al derecho que se tiene sobre una propiedad rural, territorial o entre otros. También se puede decir que es el derecho que se tiene al suelo que se destina a la producción agraria. La posesión de tierra se considera preeminente a la propiedad. Es un elemento necesario para la existencia de la propiedad y es un elemento característico y obligatorio de la propiedad. El derecho de permanencia. El derecho de permanencia, la garantía de permanencia es una institución de derecho agrario venezolano concedida por la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario como protección para la ley de tenencia. También se podría decir que su objetivo primordial es asegurarle a los productores agrarios la continuidad en la posesión de tierras que utilizan como fines productivos y tiene una garantía especial para que los productores no puedan ser desalojados o despojados de sus tierras que utilizan para la actividad agraria, ya que sirven como protección agroalimentaria para la nación según la Sala Constitucional. El derecho a la permanencia, fundamentación legal. En el artículo 305 de la Constitución, el Estado garantizará la agroalimentación sustentable y la seguridad agroalimentaria. La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en el artículo 1, es la base del desarrollo rural integral y sustentable. El artículo 306, el Estado promoverá el desarrollo rural e integral y el bienestar al campesino. Y el artículo 17 se garantizará la permanencia, ya que es la base del desarrollo agrario. Manifestaciones jurisprudenciales. El Tribunal Supremo de Justicia, el TCJ, decidió en la demanda por pertenencia de la ciudadana M.I.B. lo siguiente, conforme a lo establecido en el artículo 12. Los juzgados de primera instancia agraria conocerán, entre otros, las pretensiones que se promuevan con ocasión de los siguientes asuntos: acciones derivadas del derecho a la pertenencia. Añaden que, conforme a lo previsto en las disposiciones antes aludidas, la competencia para conocer y decidir las acciones interpuestas con ocasión de pretensiones relativas al derecho de pertenencia
establecido en la mencionada Ley de Reforma Agraria eran de los juzgados de primera instancia agraria. Ahora bien, es pertinente señalar, de acuerdo al contenido del párrafo 1 del artículo 17 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que la competencia es ejercida actualmente por el Instituto Nacional de Tierras. Además, menciona que le corresponderá a este ente pronunciarse sobre el derecho de permanencia alegado por la parte actora, y en caso de surgir algún conflicto relacionado con el mencionado derecho, serán los órganos de jurisdicción agraria los que corresponderán resolver. Este informe fue realizado en la Sala Político-Administrativa el 3 de mayo del 2002 por la ponente Evelyn Margarita Morrero. El carácter absoluto de la propiedad civil. Aunque la propiedad en Venezuela no es un derecho absoluto, se puede decir que es un derecho perpetuo, ya que no tiene limitaciones en el tiempo. Además, en el artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se garantiza que toda persona tiene derecho al goce y al disfrute y a la disposición de sus bienes. Además, dicen que la propiedad civil es un derecho inviolable. Las características de la posesión. El objeto de la posesión es toda cosa corporal y comercio. Además, la posesión tiene el goce y el disfrute de la cosa. Además, tiene independencia económica y jurídica. También se puede decir que la legitimidad es ajena a la esencia misma de la posesión. El poseedor se comporta como si fuera el dueño de la cosa. La propiedad agraria es una porción o extensión de tierra donde se desarrollan actividades agropecuarias. Es importante añadir que la propiedad agraria no tiene un carácter absoluto, más bien tiene un carácter perpetuo, ya que no tiene limitaciones en el tiempo y puede ser transferido por herencia a los sucesores legales. Asimismo, es importante señalar que la propiedad agraria tiene sus inicios en el latifundismo, ya que los dueños de tierra cuidaban celosamente sus linderos. Además, la propiedad agraria tiene una garantía extra legal que es la permanencia, que le asegura a los dueños de tierras que no puedan ser desalojados o despojados de sus tierras. Referencias bibliográficas las encontré en la Ley de Reforma Agraria y también utilicé la página del TCJ para encontrar la jurisprudencia mencionada. Gracias.